Ahora vamos a probar un hecho más o menos claro que todos deberíamos saber en los espacios LP, que son las desigualdades de Helder y Minkowski. Minkowski no es muy difícil de saber porque en realidad Minkowski es de la desigualdad triangular. Sin embargo, igual es genial ver cómo se va produciendo, y Helder en realidad también recae todo su esfuerzo en la desigualdad de Jung. Entonces iremos parte a parte mostrando cada una de ellas. Vamos a partir con el señor Jung, que es como la desigualdad que es necesario igual tenerlo en la mente. Sin embargo, se puede mostrar con maquinaria de cálculo 1. La desigualdad de Jung es bastante simple, que dice que si tomamos dos valores reales, mayor o igual a 0, entonces, y tenemos P y Q conjugados, recordamos que siempre se juega esto, que hay una conjugación entre dos valores, P, Q en 1 más infinito abierto, con la propiedad de ser conjugados, esto es 1 partido en P más 1 partido en Q igual a 1. Entonces Jung dice, bueno, el producto de estos dos valores reales va a ser menor o igual a elevado a P dividido en P más B elevado a Q dividido en Q. Y además dice que hay una igualdad solamente si, solo si tenemos aquí una igualdad entre los miembros de la suma. Para empezar a hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que deshacernos en realidad es de los casos cuando tenemos, por ejemplo, si A es igual a 0 o B es igual a 0. En realidad podemos poner I o. Entonces es claro que Jung se cumple, ¿cierto? Porque en realidad tenemos 0 menor o igual a, digamos, tenemos un A a la P dividido en P. Eso en el caso que B igual a 0. Lo mismo es simétrico si B igual a 0. Y si los dos son 0, tenemos 0 igual a 0. Luego consideramos ahora ninguno de estos dos valores es igual a 0. Entonces pongamos A y B son mayor estricto a 0. Entonces ahora usamos el hecho que la función logaritmo es cóncava. Que era cóncava, en caso de que lo hayamos olvidado, por ejemplo, el gráfico del logaritmo es así. Pongamos la recta real acá. Perdón, la recta de las imágenes y las preimágenes acá. En realidad nunca toca, ¿no es cierto? Se va y quedan juntitas. Quedan enamoradas las dos. Entonces algo va a ser cóncavo. Si por ejemplo si tomo dos valores A y B, pongamos que están acá. Entonces tenemos esta y esta. Se le llama cóncava en realidad, o convexa para abajo, como me gusta más llamarla, cuando trazamos esta línea y la línea siempre va a estar por debajo. Y como se traza esa línea, todos los valores de esa línea tienen una escritura más o menos clara, que se escriben como TA más 1 menos T por V, y acá el T va a estar entre 0 y 1. Entonces así se escribe toda esa recta roja. Todos los puntos de recta roja se escriben así. Y por lo tanto, ¿cómo podemos transmitir eso? Ahora, en lugar de tomar A y B, lo que podemos hacer es tomar A a la P y B a la Q. Entonces, como esta recta siempre está por debajo, pongamos el P acá y el Q acá arriba. Ahí está. Entonces, esto de acá se transmite de la siguiente manera. El logaritmo de esta cuestión, de T a la P más 1 menos T por B a la Q, va a tener que ser mayor o igual, ¿no es cierto? Porque la curva está por arriba, a la evaluación en cada punto. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Se escribe como t veces el logaritmo de a la p más 1 menos t por el logaritmo de b a la q. Acá hay un pequeño error, porque claro, esto no es a la p, en realidad este valor de aquí es logaritmo de a la p, y este valor de aquí es el logaritmo de b a la q. Entonces en realidad esto de acá, vamos a borrarlo, lo vamos a escribir bien. En realidad es t por el logaritmo de a la p más 1 menos t logaritmo de b a la q.
porque en realidad estamos midiendo las imágenes, no las preimágenes en la recta real. Y ahora usando las propiedades maravillosas del logaritmo, entonces a las potencias bajas, entonces tenemos p por t, logaritmo de a, más, bueno, q multiplicado por 1 menos t, logaritmo de b. Y ahora usamos la propiedad mágica que tiene p y q. Tenemos que p, 1 partido en p más 1 partido en q es igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si escribimos t igual a 1 partido en p, entonces 1 menos t va a ser igual a 1 dividido en q. Y ahora vamos a usar estos dos valores para reemplazarlos en nuestra igualdad que está acá arriba. Entonces esta cuestión nos va a dar igual a p por 1 partido en p, logaritmo de a, más q por 1 dividido en q, ¿cierto? Veamos esto de acá. Logaritmo de b. Y bueno, todo esto va a ser 1, 1. Entonces tenemos el logaritmo de a más logaritmo de b. Y de nuevo estas propiedades maravillosas del logaritmo, la suma te la transforma en un producto. Y ahora tenemos el logaritmo de a por b. Retranscribiendo esta desigualdad, llegamos a que logaritmo de t por a la p más 1 menos t por b a la q va a ser mayor o igual al logaritmo de a por b. Y recordemos que esto es en el caso en el que t es igual a 1 partido en p. Entonces 1 menos t va a ser igual a 1 partido en q. Y bueno, transcribimos esto. Vamos a ponerlo en azul porque estamos cambiando. Entonces tenemos a la p dividido en p más b a la q dividido en q mayor o igual al logaritmo de a por b. Pero como el logaritmo es creciente y todo esto se porta bien, o sea, tenemos valores positivos, no estamos dividiendo en cero, nada. Esto va a ser mayor o igual a por b. Y ahora tenemos la desigualdad de Young comprobadísima. ¿Cómo obtener la igualdad? La verdad es que lo que me gusta de esta desigualdad es que se puede obtener desde el dibujo la igualdad, porque una de las cosas del logaritmo es que una función es estrictamente convexa. Entonces tenemos esto. Reescribamos el gráfico. Tenemos el gráfico así. Mi pulso no es para nada muy bueno. Tenemos para acá y luego acá. Ahí estamos. Entonces, como esta cuestión es estrictamente convexa, tenemos esto aquí. Acá tenemos nuestro A y nuestro B. Bueno, tenemos un A a la P y un B a la Q. Veamos que si P es igual a 1, entonces el Q tiene que ser igual a infinito, entonces en realidad no tenemos, en el caso no es válido. Lo que tenemos ahora es que si P y Q son mayores estricto a 1, menores a más infinito, lo que ocurre acá es que el valor 1 dividido en, 1 dividido en P, exacto, que era el valor de T que tomamos, va a ser mayor a 0 y menor a 1. ¿Y eso qué ocurre? Es que siempre el valor donde tomamos a a la P dividido en P más B a la Q dividido en Q, siempre va a estar estrictamente entre el valor de acá y el valor de acá. Esto es, tenemos que el logaritmo de a la P va a ser siempre menor estricto al valor del logaritmo, bueno, menor o igual, perdón, al logaritmo de a a la P dividido en P más B a la Q dividido en Q menor o igual al logaritmo de B a la Q. Entonces ahora si nos dimos cuenta, acá, lo único que probamos fue que este punto de acá está más abajo de este de acá, y este de acá, ¿cuál era? Ese de ahí era logaritmo de a b, que era cuando transmitíamos la desigualdad desde la recta hacia arriba. Así podemos ver de que estos dos valores van a ser iguales si solo si en realidad la recta coincide con la curva y el logaritmo es estrictamente convexo. Por lo tanto, no es de extrañar de que en realidad la única manera en que la recta coincida con la curva es en el caso en el que los dos extremos, este y este, coincidan en uno mismo. Y básicamente esa es la idea
de por qué funciona la igualdad, de por qué la igualdad está restringida solamente a ese caso. Es por la estricta convexidad del logaritmo. Entonces, si nos damos cuenta, si hacemos a a la p igual b a la q, entonces en realidad tenemos de que a a la p partido en p más b a la q dividido en q va a ser igual, ¿no es cierto? Podemos factorizar todo por a a la p y tenemos 1 partido en p más 1 partido en q, y esto de acá va a ser igual a la p. Y si nos damos cuenta ahora podemos escribir esto de acá como a por a la p menos 1, y luego esto de acá va a ser igual a b por esta igualdad que tenemos en este lado. Y recordemos que estos cumplen esta propiedad. Por lo tanto, más o menos ya hicimos toda la parte de la desigualdad de Young, y ahora pasemos a Hölder. Entonces transcribí acá la desigualdad de Hölder. Tenemos una función en LP, otra en LQ, y estos satisfacen esta condición de conjugación que a veces se le llama. Entonces la norma 1 puede acotarse de la multiplicación puntual, puede acotarse por la norma P de F y la norma Q de G. También existe otra desigualdad que es un poquito más general, que la vamos a demostrar también, donde ahora sí tenemos un R, entonces menor o igual a la norma P de F, norma Q de G, pero en este caso vamos a tener una condición un poquito más laxa, es decir, va a ser de esta forma, igual a 1 dividido en R, que es la versión generalizada, pero tampoco es para nada muy complicado de mostrar. Antes de empezar la demostración siempre es bueno hacerse el caso donde alguna de las dos funciones es igual a 0. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es que supongamos que f, la norma p de f es 0. Entonces tenemos que la norma fg de 1 también va a ser 0, porque recordemos que esto de acá va a implicar que f va a ser 0 CTP. Entonces eso va a implicar de inmediato que f por g va a ser 0 CTP, y así tenemos esta parte de acá arriba. Luego 0 va a ser obviamente menor o igual a 0, que es igual a la norma de f, p, por la norma q de g. Y ahí estamos listos con los casos 0, entonces podemos comenzar a demostrarlo considerando la norma mayor estricta a 0. Entonces supongamos la norma de f en p va a ser distinta de 0. Ahí está. Y lo mismo con la norma q de g. Vamos a demostrar Hölder clásico, después vamos a hacer la parte generalizada. ¿Sí? Vamos a poner clásico. Y para esto usamos la desigualdad del señor Young, que entonces recordemos que Young decía, por ejemplo, ahora podemos tomar lo estricto a 0, mayor estricto a 0, y entonces AB va a ser menor o igual a la P más B a la Q dividido en P dividido en Q. Lo que haremos ahora es definir un par de funciones, f gorro, vamos a escribir como 1 dividido la norma P de f, multiplicado por la función f, y g gorro como 1 dividido la norma q de g multiplicado por g. Entonces ahora si nos damos cuenta podemos calcular la norma p de f gorro, perdón. Si la elevamos a la p, entonces ¿qué se obtiene? Se obtiene la constante que sale, pero está elevado a p, y la norma p de f a la p. Y esto de acá nos va a dar 1. Lo mismo ocurre con la norma q de g elevado a q. De g gorro, perdón. Entonces si nos damos cuenta, por si acaso, esto de acá es una constante y esa es la función. O sea, acá estamos diciendo f gorro de x es igual a f de x multiplicado por esta constante, y lo mismo con g. Luego usamos esta desigualdad de Young, pero con los valores puntuales de f gorro y g gorro. Con eso me refiero a que Young dice directamente de que f gorro de x multiplicado por g gorro de x, todos estos módulos, va a ser menor o igual a f gorro de x en módulo elevado a p dividido en p más g gorro de x elevado a q dividido en q.
Así, ahora podemos integrar en ambos lados. Esto se puede hacer porque esta cosita de acá, estas dos cositas son integrables, o sea, el límite, si aplicamos la integración completa, vamos a tener números finitos, entonces podemos aplicar criterios por sucesiones de funciones simples y así. Y podemos básicamente tomar una desigualdad e integrar ambos lados. Entonces tenemos esto. Incluso podemos usar solamente la integral es creciente cuando la restringimos a las funciones positivas. Menor o igual, ¿no es cierto?, a la integral de f gorro de x a la p de mu de x dividido en p más la integral de g gorro de x a la q de mu de x dividido en q. Y bueno, si nos damos cuenta ahora, esto de acá de la derecha va a ser igual a la norma p de f gorro elevado a p dividido en p más la norma q de g gorro elevado a q. Y todo esto dividido en q. Por lo que hemos visto antes, esto de acá va a dar 1 dividido en p más 1 dividido en q. Y voilà, esto va a dar 1. Y ahora para terminar, transcribimos esta desigualdad. O sea, tenemos f de x dividido norma p de f multiplicado por g de x dividido por la norma q de g, todo esto en módulo, de mu de x menor o igual a 1, y por lo tanto podemos pasar las constantes multiplicando a la derecha. G de x módulo de mu de x menor o igual a la norma p de f multiplicado por la norma q de g. Y por lo tanto aquí acabamos de probar Helder. Porque en realidad este lado de acá, por si acaso, es fg en norma 1. Un caso. Ahora, ¿cómo demostramos Helder generalizado? Que no es tan generalizado, pero en realidad es 1 partido en R. Si recordamos bien, voy a transcribir lo que hay que demostrar. Por demostrar, tenemos que si tenemos esta desigualdad, perdón, esta igualdad, entonces lo que ocurre es que la multiplicación puntual entre estas dos cositas va a ser menor o igual a lo mismo que teníamos antes. O sea, lo único que hicimos fue reemplazar el 1 por una R. Y cambiamos un poco acá los parámetros P y Q para que 1 partido cada uno de un valor distinto. Y la verdad es que demostrar esto no es tan difícil porque vamos a usar algo que hemos usado comúnmente, es que por ejemplo si f pertenece a LP, entonces claro, f a la p pertenece a L1. Pero además también vamos a usar lo siguiente, que si f pertenece a LP, entonces f a la r va a pertenecer a L dividido en P partido en R, ¿cierto? Y eso es porque se cancelan las dos R, entonces nos queda F a la P. ¿Sí? Esto es si F pertenece a LP. Entonces ocurre esto. Y mediante este trabajo lo que hacemos es lo siguiente. Veamos que la idea es usar el Helder antiguo y transmitirlo a este Helder nuevo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tomamos FG en norma R y lo elevamos a R. Por si acaso, F en LP, G en LQ. Tomamos esto, entonces claro, esto de acá va a ser lo mismo que tomar la norma a F a la R y G a la R, pero tomar la norma 1. ¿Sí? Porque en realidad hacemos un manejo, metemos las potencias adentro y ahí estamos listos. ¿Sí? Por si acaso, vamos a escribir esto a la R de mu, y esto acá va a ser igual a la integral de F a la R, G a la R, módulo de mu, y esto acá va a ser FG, cada uno la R, norma 1, y esto de acá va a ser la norma de FG, R, y como no hay raíz, entonces queda potencia R. ¿Estamos? Y ahora como tenemos una norma 1 abajo, podemos escribir la desigualdad de Helder. Ponemos un paréntesis y ponemos
f a la r dividido, perdón, en norma p partido en r, por la norma g a la r en norma q partido en r, y todo esto a la potencia r. Acá hay un pequeño detalle, que lo voy a poner aquí al lado, que es el siguiente, que si tenemos 1 dividido en p más 1 dividido en q es igual a 1 partido en r, entonces tenemos que r dividido en p más r dividido en q va a ser igual a 1, es equivalente a decir que 1 dividido en p partido en r más 1 dividido en q partido en r va a ser igual a 1. Por eso podemos usar Helder con estos dos valores de aquí, porque estos dos también nos van a cumplir el Helder antiguo. No el p y el q, sino el p partido en r y el q partido en r. Finalmente, otra observación que podemos hacer es que, por ejemplo, si tomamos la norma de h a la r en p partido en r, y esto en la potencia r, esto se va a escribir como la integral, ¿no es cierto?, de h a la r, p dividido en r, 1 dividido en p, todo esto a la potencia r. Estoy transmitiendo todas las definiciones solamente. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener integral módulo de h a la p, ¿no es cierto? Y ahora vamos a tener r dividido en p. Con todo esto tenemos lo siguiente. Vamos a transcribirlo un poquito mejor. Tenemos norma de fg r a la r menor o igual a todo esto que está acá. Entonces, usando esta parte de aquí, podemos ver de que esto va a ser menor o igual a la integral de f a la p de mu elevado a r dividido en p multiplicado por lo mismo, pero ahora con g, cambiamos la p por q, r dividido en q, y ahora si nos damos cuenta, todo esto va a ser igual a la norma p de f elevado a r, la norma q de g elevado a r, y esto, ¿no es cierto?, como tenemos esta parte de aquí, vamos a poner en otro color, esta parte de aquí y esta parte de acá, por lo tanto podemos sacar la raíz résima y tenemos que f por g en norma r va a ser menor o igual a la norma p de f por la norma q de g. Entonces, si nos damos cuenta, lo único que hicimos fue un manejo, digamos, como astuto en transformar la norma r en norma 1. Ahora probablemente ustedes vean en libros y cosas así de que hay más Helders, por así decirlo, que podemos tomar p sub i's de 1 hasta n igual 1 y tener una desigualdad del mismo tipo. Y la verdad es que para hacer este tipo de ejercicio el truco es el siguiente, no lo voy a demostrar, pero por ejemplo si tienen tres funciones f1, f2, f3, esto es norma 1, entonces esto va a ser menor o igual. La idea es que, por ejemplo, si tienen estas dos, a estas le asocian algún valor, digamos, esa está en P1, esa va a estar en P2 y esa va a estar en P3. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, y tenemos la suma esta factura. P2, P3. P3 igual a 1. Entonces el truco acá es agarrar estos dos y si nos damos cuenta podemos sumarlo. Entonces esa suma se puede escribir como, bueno, tenemos P1 más P2 dividido P1 por P2. Y ahora lo escribimos como 1 dividido P1 por P2 dividido P1 más P2. Entonces, de este modo podemos usar Helder con este P y con el otro P, P3, con esos dos. Entonces hacemos una desigualdad de ese tipo, tomamos F1, F2, en este P, llamémoslo P', P' por F3 en P3. Luego, para transformar este en cada uno P1 y P2, podemos notar
de que en realidad este de aquí, ¿no es cierto? Tenemos 1 dividido P' es igual a 1 dividido P1 más 1 dividido P2. Entonces usamos el Helder generalizado acá, donde R va a ser igual a P', y ahora podemos pasar a la siguiente desigualdad, que va a ser F1, P1, F2, P2 y F3, P3. Y ahí tenemos Helder para 3 P's. Ahí para n se hace una inducción mediante este mismo tipo de trabajo. Bueno, y hasta acá llegamos con Helder. Ahora pasemos a Minkowski, que creo que va a ser más o menos directo. Para demostrar Minkowski lo que necesitamos es utilizar Helder. Y como estamos con dos funciones que están en el mismo LP, es necesario descubrir cuál va a ser el LQ de este LP. Es decir, cuánto es 1 menos 1 dividido en P, ¿cierto? O sea, si escribimos 1 como 1 más P dividido 1 más Q, entonces ¿cuánto vale Q? No es difícil notar de que 1 menos 1 partido en P va a ser P menos 1 dividido en P, y esto de acá va a ser igual a 1 dividido P partido P menos 1. Por lo tanto, tenemos que Q va a ser igual a P dividido P menos 1, porque satisface esta propiedad, ¿no es cierto?, de Helder, de que cuando lo sumamos los inversos nos va a dar 1. De este modo, lo que podemos ver de inmediato es que, ¿qué pasa si f pertenece a LP? Si f pertenece a LP, entonces podemos notar que f elevado a p menos 1 pertenece a LQ. Y eso es básicamente porque si tomamos f elevado a p menos 1 y todo esto lo elevamos a q, a d mu de x, pongamos los x grande, esto de acá va a ser igual, ¿cierto? Por el valor que tiene q, va a ser igual a la integral de f de x elevado a p menos 1 multiplicado por p dividido p menos 1 de mu de x, y eso de ahí va a ser igual, ¿no es cierto?, a la norma p de f elevado a p. Y esto de acá a la izquierda que era la norma f a la p menos 1 de q elevado a q. Y es esta transmisión de espacios, por así decirlo, lo que nos va a ayudar a demostrar la desigualdad de Minkowski. Comencemos. Tomamos f y g en LP. Y entonces ahora analizamos cómo es la suma. Recordemos que siempre es más fácil evitar la raíz, entonces lo que hacemos es tomar fg, norma p elevado a p. Y esto se escribe como la integral de f más g elevado a p a d mu. Y entonces, ¿cómo obtenemos el p menos 1 para llegar al LQ? Porque recordemos que si elevamos f a eso, nos va a estar ahora todo esto en LQ. La verdad es que es muy natural, porque en realidad lo que hacemos es dividir esta integral, o sea, esta multiplicación, en dos valores. Tomamos fg por f más g elevado a p menos 1 a d mu. Entonces ahora tenemos un miembro que está en LQ y uno que está en LP, porque f y g están en LP. Entonces, bueno, esto es un igual. Entonces ahora lo que hacemos es un pequeño truquito. O sea, no es truquito, pero usamos una desigualdad triangular antes de empezar a tirar Helder. Como hay que chantar un poquito en la moto, no hay que tirarse al tiro del agua. P menos 1 de mu. Sí, eso porque el módulo tiene desigualdad triangular. Ahora, lo que hacemos es escribir estas dos integrales por separado. P menos 1 de mu más la integral de g f más g a la p menos 1 de mu. Y ahora usamos Helder. Hay que usarlo ahora, no antes, porque antes si no íbamos a llegar a algo, pero no era exactamente lo que necesitábamos. Entonces vamos a usar Helder en cada una de las dos integrales. Vamos a llamar I1 y 2. La verdad van a ser cosas muy simétricas, pero hagámoslas por separado, solo por si acaso. Esto va a ser, la verdad que I1, escribámoslo bien, I1 se escribe como la norma de módulo de f por
F más G a la P menos 1 en norma 1. Y Helder que dice que esto va a ser menor o igual a la norma P de F multiplicado la norma Q de F más G a la P menos 1, perdón. Tenemos eso y por lo tanto I2 de una manera simétrica va a ser menor o igual a la norma Q de G multiplicado por la norma de F más G elevado a P menos 1 y esto va a ser en norma Q. De hecho aquí me equivoqué, esto es norma P porque F y G están en P y necesitamos que el otro esté en el Q. Por lo tanto, ahora escribiendo norma de F más G P a la P, ¿cierto? Era menor o igual a I1 más I2 y ahora transcribimos estos valores, entonces nos da F a la P, perdón, norma P de F por la norma de F más G elevado a P menos 1 en norma Q más, perdón, esto es menor o igual, ahí está, norma P de G por la norma de F más G a la P menos 1 en norma Q. Podemos factorizar, tenemos F, P, G, norma P, todo esto es norma P. Ahora si nos damos cuenta, aquí está el valor que estamos buscando, acá está, y eso necesitamos que sea menor o igual al otro, entonces estamos llegando a algo bueno. Y ahora dejamos el resto acá. Llegando a esto hay dos cosas que nos molestan. La primera es este valor, obviamente, que se ve medio feo. Y el otro es la potencia P, porque el problema es que en este lado aquí no hay potencia. Entonces de algún modo hay que deshacerse de esa potencia allá arriba o una manera de agregarla acá. Entonces la manera recurrente que se hace es analizar qué es este cuadrado verde feo. Veamos que si ahora tomo la norma de F más G, P menos 1 en norma Q, vamos a transcribir esta norma. O sea, vamos a tomar un paréntesis grande para tomar la raíz integral de F más G en módulo a la P menos 1 multiplicado por Q, ¿cierto? Porque estamos en norma Q, a d mu, y todo esto a la raíz qésima. Si recordamos bien, el valor Q era igual, ¿no es cierto?, a P dividido P menos 1. Entonces ahora vamos a meter todos estos valores acá. Y nos va a dar integral de F más G de P menos 1 por P dividido en P menos 1 a d mu. Y acá ahora vamos a tener P menos 1 dividido en P. Porque recordemos que tenemos 1 dividido en Q. Por lo tanto tomamos el recíproco. Así, si nos damos cuenta podemos cancelar ahí unas cositas. Entonces nos va a dar, paréntesis, integral de F más G elevado a P de mu. Y este de acá arriba se escribe como 1 menos 1 dividido en P. Y ahora si somos un poquito más astutos, esto de acá se puede escribir como la norma de F más G, la norma pésima, a la P multiplicado por 1 menos 1 menos P. ¿No es cierto? Porque recordemos que la norma pésima va con una raíz pésima, entonces tenemos que elevarlo a la P. De este modo, esto de aquí se puede ver que es F más G, norma P. Ahora si pasamos el P multiplicando, vamos a tener que es P menos 1. Finalmente, retranscribiendo toda la desigualdad que teníamos antes, ya estamos más o menos listos, porque recordemos que habíamos llegado a F más G en norma P a la P menor o igual a la norma de cada uno por separado, multiplicado por la norma de F más G a la P menos 1 en norma Q. Y ahora este último resultado que tuvimos, en realidad se transformó en lo que está ahí arriba. Entonces tenemos esto por norma de F más G
P, P menos 1. Y ahora pasamos este valor de aquí, dividiendo hacia el otro lado. Y finalmente podemos llegar a la conclusión de que la norma de f más g en norma P va a ser menor o igual a la norma de f en P más la norma P en G. Y esto es la desigualdad triangular, es decir, Minkowski. Existen varias variaciones y generalizaciones de Minkowski, sin embargo nosotros nos vamos a enfocar en esta principalmente. Las otras generalizaciones son como se usan en contextos de DP, pero creo que nunca vamos a llegar a necesitarlas. En caso de que las necesitemos las voy a mostrar, pero con esta desigualdad ya estamos como con lo necesario para trabajar. Hasta acá llegamos. Este video salió un poquito largo, 36 minutos, pero demostramos todas las partes básicas de los espacios LP ya. Nos vemos.